que comience. Ya, ahora sí. Ya, cuando uno está escribiendo programas, tiene que concentrarse en la solución del problema. Esa es la moraleja, la regla número uno. Por eso todas las instrucciones que yo les he mencionado acá, he puesto un equivalente en español nuestro nomás. Porque eso es lo que estoy haciendo en cada uno de ellos. Acá estoy asignando valores. No hay vuelta, es la única forma de hacerlo. Pero en la lectura de repente no voy a encontrar chuta, cómo era el input, cómo era esta cosa, no. Para no perder tiempo, lo que me debo concentrar única y exclusivamente es en el problema. Por lo tanto, trato de dejar de lado todas estas particularidades de la sintaxis de los distintos lenguajes de programación. Entonces, para mí, siempre que yo esté capturando un dato, voy a decir, tengo que leer un número. Después veré en el manual cómo se hace en Python el input, si me queda duda, si llevaba o no llevaba paréntesis, si llevaba o no llevaba raw, llevaba o no llevaba int, eso lo veré después. Pero lo único que tengo claro es que necesito una instrucción que me permita capturar algo. ¿Qué significa leer? Significa que lo que yo digite en el teclado y apriete Enter va a ir quedando en las variables correspondientes. Si yo pongo 2 leer acá, en el fondo lo que estoy capturando son dos datos del teclado. ¿Cuál es la diferencia al capturar los dos datos? El Enter. Todo lo que usted digite y apriete el Enter va a dar a la variable A. Todo lo que usted vuelva a digitar y apriete Enter va a ir a dar a la variable B. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo esto lo hacemos en Python? Está aquí abajo. Pero vuelvo a repetir, a mí me interesa que entendamos el concepto, la captura del dato. ¿Cómo se hace en Python? Está acá y ustedes miran el ejemplo y después ya, ¿verdad? En realidad, esto que escribí aquí lo voy a hacer acá. Como queda demostrado aquí en los ejercicios, ¿eh? Cuando resolvemos este. No, tengo que leer un valor. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cómo se lee ese valor? Bueno, veamos si es Python 2.7 o Python 3.5 o C++ o Java o JavaScript o PHP o Ruby o Perl, no sé, porque en el lenguaje que sea, siempre voy a tener que capturar el dato. Y ahí me voy al lenguaje particular, así que no pierdan tiempo generalmente y no se queden trancados o trabados en cómo es la sintaxis. Escríbanlo como ustedes crean y punto. Después lo revisamos. Después viene la escritura. En la escritura yo les dije también use la palabra escribir y chao, no, si yo lo que necesito es mostrar un dato, escribir, punto. Es como aquí, escribir ganancia. Leo un capital invertir, ese capital lo voy a multiplicar por el 2% por 0,02 y eso a mí es la ganancia. Y ahora voy a ir a escribir la ganancia. Esto es lo que yo debería hacer en papel y anotar en cualquier parte. Y una vez que tenga listo esto, es cuando me voy y me siento en el computador, abro el Visual Studio Code y trato de transformar esto en Python. Pero ojo, me siento en el computador, abro el Visual Studio Code cuando ya tengo algo que hacer. No cuando voy a ir a improvisar, a ver cómo era. Por lo tanto, en el caso nuestro, en el mundo nuestro de la programación, en el desarrollo, lo que ustedes van a ver a futuro, siempre programamos un papel. Siempre en un papelito estamos tirando líneas, dibujitos, y después tomamos ese papelito, me siento en el computador y trato de cómo transformar esas ideas que yo puse en el papel en un programa. Si vamos a ir a sentarnos y vamos a esperar que el Visual Studio Code nos resuelva el problema y vamos a dedicarle mucho tiempo a estudiar la sintaxis del lenguaje nomás por estudiarla, no tiene sentido. Lo importante son los bloques, las instrucciones. Esas tres instrucciones son las que mencionamos secuenciales. Después vienen las condicionales, que las condicionales son cuando yo necesito hacer preguntas. Y también no voy a entrar nuevamente si tengo dramas o dudas de cómo voy a resolver eso en Python. Entonces me preocupo y lo hago así, ¿no? Pongo una pregunta, sí, la condición. Generalmente las condiciones yo ocupo todos los operadores relacionales que hay. Igual, distinto, mayor, igual, menor igual. Generalmente esos son. Python nos entrega otro conjunto más de operadores, que son los operadores conjuntistas. Saber si está o no está algo, no si es igual. Vamos a verlo cuando veamos las listas. Pero en el caso normal, en el caso común corriente de todos los lenguajes, siempre existe una instrucción condicional que me va a permitir a mí hacer una pregunta y ver qué hago si esa respuesta es positiva. Si esa respuesta es positiva, entonces voy a realizar un montón de acciones. Si la respuesta no es positiva, entonces no hago nada. Y continúo lo que debería hacer y me salto todo esto. Recuerden que
se hace lo positivo o no se hace nada en este caso. En el siguiente, en el que se denominan dobles, es la misma historia. Si una condición, si esa condición se cumple, entonces voy a ejecutar todo esto que se denomina el bloque de instrucciones entonces. Todas estas pueden ser varias acciones, varias instrucciones, incluso otro sí, no hay ningún drama. ¿Hasta dónde se van a ejecutar las condiciones, las instrucciones cuando la condición es verdadera? Hasta que encuentre, en este caso, el si no. Si no, es decir, si se cumple esta condición, haga esto. Si no se cumple la condición, entonces haga esto. Es decir, hace una de ambas, no las dos. Y después continúe con la instrucción que viene a continuación del sí, que es lo que nosotros denominamos el fin sí. A estas cosas que están aquí adentro se le denomina bloques. Bloques. Y es la diferencia en los lenguajes de programación. Esto es genérico para cualquier lenguaje. Pero si esto yo lo veo en Python, es como lo hemos analizado nosotros, aquí deberían ir 2 puntos y todas las acciones van tabuladas. Y cuando yo quiero darle fin al bloque de instrucciones, debo destabular y continuar escribiendo al nivel que está acá. Si encuentro nuevamente 2 puntos, como los vamos a ver más adelante, entonces todo eso nuevamente va tabulado. Esa es la diferencia. Y si esto yo lo estuviera ahora practicando en el lenguaje C, entonces en lugar de 2 puntos y la palabra entonces, aquí iría un abre paréntesis de llave, las instrucciones también tabuladas en lo posible, después vendría un cerrar las llaves para indicar que eso es mi bloque, después vendría la palabra que reemplaza si no, después nuevamente aquí un paréntesis y después de las acciones otro paréntesis. Y con eso le damos fin a esto. O sea, son sintaxis, pero el concepto siempre es el mismo. Vuelvo a repetir. Si la condición se cumple, entonces hago esto. Si no se cumple, hago esto acá. Y después continúo de aquí hacia abajo. Ojo, se hace una sola vez. Esto no es iterativo, esto es condicional. Por lo tanto, y ahora, ¿cómo se hace eso? Esto también, también puede ocurrir que las instrucciones estén anidadas, ¿no? Anidadas significa que dentro de una instrucción sí pueden haber más. Si esa condición se cumple, hago esto. Si no se cumple, entonces hago esto. Pero esta es una nueva condición. Y vuelvo nuevamente a intentar. ¿Se dan cuenta? Me estoy corriendo cada vez más hacia la derecha. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se hace eso en Python? Recuerden que era así. Esta. En Python se reemplaza por esto. Las simples que equivalen a esto de Scratch. Eso es lo importante. En vez de la palabra sí, es if con minúscula. Todo con minúscula. La condición es la misma. La condición puede ser A mayor que 5, B mayor que C, A mayor que 3 por I más 1, no sé. Es una condición acá. Una pregunta. Me estoy cambiando la voz. El 2 puntos reemplaza al entonces. 2 puntos reemplaza al entonces. Y todas las instrucciones que pertenezcan al bloque, es decir, todas las que quiero que se realicen, que están aquí adentro en el mundo de Scratch, van a ir tabuladas. Ojo con la tecla tabuladora, la que se encuentra a la izquierda de la letra Q, y que finalmente viene escrita como tab. Se tabula y escribo todas las instrucciones que pertenezcan a este bloque acá. Cuando quiero darle fin al bloque, es decir, esta línea que está aquí, o lo que era acá, el si no o el fin sí, entonces vuelvo a destabular y continúo escribiendo al nivel en que se encontraba la i del if. Esa es la idea. ¿Qué pasa con las condicionales dobles? La misma historia. En vez de sí, reemplazo por if. En vez de entonces, reemplazo 2 puntos. Y por lo tanto, cada vez que encuentre 2 puntos, significa que debo tabular. Porque eso es un bloque. Abrí un bloque. Cuando yo quiero cerrar el bloque, entonces debo volver acá y escribir al nivel del if. Y aquí el si no se reemplaza por la palabra else, 2 puntos y nuevamente escribo el bloque, que sería equivalente a esto. Y después cuando quiero continuar escribiendo aquí abajo, quiero continuar ejecutando instrucciones después del si no, entonces esas deberían ser escritas acá, porque esas ya no van a formar parte del bloque.
El bloque es todo lo que esté tabulado a un mismo nivel. Eso quiero que quede clarísimo. Esas son las instrucciones condicionales. Hay otras más. Aquí están las condicionales múltiple anidad, el ejemplo. La misma historia. Abro un bloque, son todas acá. Cierro el bloque, reemplazo el si no, pregunto, condición, me encontré con otros dos puntos, vuelvo a tabular. Por lo tanto, usted va a quedar más adentro que esto. Esto está en el primer nivel de la tabulación, esto está en el segundo nivel de la tabulación. Y debo después darme cuenta dónde quiero continuar. ¿Quiero continuar aquí o quiero continuar acá? Eso es importante, por eso es interesante escribirlos de esta forma, cuando están escribiendo ustedes. Porque ahí saben ustedes dónde termina efectivamente su pregunta. Y después van a ver si está bien escrito o no en Python. Ventaja que tiene usar un entorno integrado de desarrollo es que como él reconoce que ustedes están programando en Python fácilmente, porque cuando instalamos el Visual Studio Code les preguntó, o cualquier otro editor, cuando él descubre que usted puso dos puntos y enter, él en forma automática dice, ah, dos puntos, viene un bloque, y él en forma automática desplaza. No es que Python lo haga, no, es el editor que le entrega a ustedes. Si ustedes escriben en otro editor que no tenga esa característica, al apretar dos puntos va a quedar igual escrito acá. Va a quedar igual el tabulador aquí y usted tiene que apretar físicamente la tabulación. En algunos casos uno debe volver a modificar la tabulación o destabulación. Por eso es bueno entender el concepto de bloque, que sirve para todo. Espérame un segundito, me están llamando. Hola. Hola, bro. Una profesora, ya estamos. Entonces, los bloques son la clave. Por eso los programas en Python son tan ordenaditos, tan bonitos, a diferencia de otros lenguajes, en que los marcadores de bloque eh, no es el tabulador, sino que es un carácter especial, por lo tanto la cosa puede quedar totalmente desordenada un programa y puede estar bien escrito desde el punto de vista sintáctico. A diferencia de Python, que efectivamente, si no está bien tabulado, no va a ejecutar y el programa no se va a ver tan bonito. Esa es la idea más o menos que deberíamos manejar. Ya, eso es. También existe otra forma que la vamos a ver más adelante. Ahora sáltense el momento, da lo mismo. Ojo, en las condiciones ustedes también pueden poner, aparte de los operadores relacionales, el mayor, menor, ¿no? Los operadores lógicos, ¿ah? El AND y el OR. También tienen mucho sentido, ¿ah? Así que todas esas cosas que nosotros hemos ido viendo hay que ir metiéndolas. Y finalmente tenemos la estructura iterativa, que existen varias. Y también, ¿qué estoy viendo? Estamos. Esta es una estructura iterativa mientras. Ojo, la estructura iterativa clásica se llama mientras. Después vamos a ver cómo se escribe en Python, si ese es el tema. Es una estructura que repetirá un proceso. Generalmente esta estructura va a repetir un proceso n veces o
una cantidad indeterminada de veces mientras se cumple una determinada condición. Esta es una estructura que repetirá un proceso durante n veces, donde n puede ser fijo o variable. Para esto, la instrucción se vale de una condición. Ojo, no confundir con una condicional, que es lo que debe cumplirse para que se siga ejecutando. Cuando la condición ya no se cumple, entonces ya no se ejecuta el proceso y se continúa con la línea siguiente del bloque que se debía ejecutar. La estructura es una cosa como esa. Mientras se cumple esta condición, se va a ejecutar todo este bloque, todas estas acciones. Hasta aquí, fin mientras. Ahora, ¿esto cómo se hace en Python? En Python se hace una cosa como esta, que es equivalente a lo que ustedes hacían en el Scratch. While, mientras, la palabra mientras se reemplaza por while, la condición sigue siendo las mismas condiciones que hemos visto antes, si algo es menor, algo es mayor. Dos puntos, es decir, lo que dijimos delante, se abre un bloque, todo debe ir tabulado hacia la derecha, y por lo tanto tenemos todas estas acciones. Una vez que tenemos claras todas esas acciones, si termino de ejecutar la acción, entonces al estar dentro de un ciclo while, de un ciclo iterativo, lo que ocurre es que vuelve nuevamente solito sin que ustedes lo digan, no tiene que poner ninguna instrucción, se terminó una iteración de esta repetición, va acá arriba y evalúa si la condición aún se cumple. Si la condición se cumple todavía, vuelve a ejecutar el bloque. Y nuevamente acá arriba, si la condición se cumple, vuelve. Ojo, ¿cuándo va a salir de este ciclo? Cuando la condición ya no se cumpla. Esto es lo que hace repetitivo, no confundir el if con el while. Cuando la condición ya no se cumple, entonces se continúa con la línea siguiente después del destabulado, es decir, con la primera línea que encuentra y que se encuentra al nivel de la W, escrito en el código, acá. Eso es el bloque. Hay otras instrucciones. El for lo vamos a estudiar más adelante cuando ya estudiemos, ya tengamos claro esto. Estas son las estructuras clásicas que existen en todo tipo de lenguajes. El- la lectura, la escritura, la asignación, el if y el while. Con eso se resuelven todos los problemas. Vuelvo a repetir, todos los problemas se resuelven con estas 5 instrucciones que hemos visto. La asignación, el input, el print, el if y el while. Con eso no tenemos nada más. Y se acabó de aquí para adelante cualquier problema. Tengo que ser capaz de tomar estos 3 bloques o estas 5 instrucciones e ir incorporándola de tal forma de darle sentido a la solución del problema. Acá decía repetir 10 veces, es decir, aquí la condición tenía que de alguna forma asegurarme a mí que se va a cumplir 10 veces. Pregunta que siempre ocurre. ¿Qué pasa si la condición nunca deja de ser verdadera? Entonces mi programa cae en lo que se denomina un loop o un ciclo infinito. Esa es la idea, cae en un loop o en un ciclo infinito. Entonces tengo que preocuparme que en el bloque siempre debería ocurrir algo que en algún momento asegure que la condición va a dejar de cumplir. ¿De cumplirse para qué? Para poder salir del ciclo, si no me quedo eternamente acá. Hay en algunas plataformas, en algunos problemas, es conveniente que uno se quede siempre metido dentro de un ciclo, hasta que se apague el dispositivo. De hecho, si se han programado alguna vez en Arduino, en cosas por el estilo, algunos de ustedes, los ciclos ahí son casi siempre son eternos. Lo mismo que acá en los repetir, habían repetir 10 y habían unos repetir nomás que eran eternos. Y se quedan dando vuelta, ¿por qué? Porque estoy leyendo. Imagínense que tengo un programa que tiene que leer el sensor de temperatura nomás y mostrar en pantalla la temperatura, nada más que eso. Yo no sé, no puedo decirle que lo voy a hacer 20 veces, 30 veces, no. Lo hago por siempre. Entonces la condición ahí siempre se va a cumplir y voy a leer y voy a mostrar en pantalla. Y ahí sigo dando vueltas. No cambio nunca la condición y dejo que esta cosa esté constantemente. Y eso hace que el marcador, como el reloj de acá, lo que sea, generalmente se queda dando vueltas ahí por siempre. Pero hay que tener cuidado. Generalmente no necesito hacer eso.
Eso lo hago en algunos casos particulares nomás y, y raros. Esas son todas las instrucciones. Nada más. No necesito saber nada más. Por lo tanto, para ustedes, aprender a programar en el fondo no significa, vuelvo a repetir, saberme de memoria todas las instrucciones. No, después voy a ir con la práctica, me voy a ir dando cuenta que necesito ya un poco más de herramientas. El mismo lenguaje me va a proveer a mí eh, muchas herramientas aparte, adicionales, pero ya no como instrucciones, sino que como funciones. Vuelvo a repetir, como funciones que se van a encontrar en las bibliotecas. Eso es lo que, lo que yo necesito que ustedes conozcan y sepan nomás. Por lo tanto, ¿qué significa saber programar? Saber programar no significa saber un lenguaje de programación. Saber programar no significa conocer un lenguaje de programación. Primer mito. No, yo no sé Python, así no sé programar. No, falso. Segundo mito. Conocer la sintaxis e instrucciones propias de un lenguaje no asegura saber programar. Otra cosa más, se dan cuenta, ay, ¿para qué pasamos Python? Porque hay que llevarlo a un lenguaje. Pero lo importante, saber sintaxis, no. Por lo tanto, la clásica pregunta que me hacen siempre, ¿qué libro me recomienda para aprender a programar? Y algunos más en Python máximo. No O existe. sea, no existe ningún libro para saber programar, existen libros para saber lenguaje y comandos que te pueden Eh, servir, pero para programar depende ex- únicamente eh, de ti. programar, generalmente ustedes cuando le encuentran un libro y dice que en ese libro aprendo a programar, en el fondo lo que les enseñan son estrategias para que ustedes enfrenten los problemas, pero aprender a programar, recuerden que programar, vamos a dejar aquí en rojo, es resolver un problema. Y no tiene nada que ver con lenguajes, con nada. Por lo tanto, programar es resolver un problema. Como bien dice su compañero, en los libros existen libros que me enseñan a mí a programar en Python. No, lo que le enseña ese libro no es a programar. Ese libro lo que le enseña es la sintaxis de un lenguaje. Porque para programar es usted el que resuelve el problema. ¿Y cómo usted lo resuelve? Ya se han enfrentado en Scratch. ¿Cómo usted resuelve el problema? Y se dieron cuenta que todos lo resuelven de una manera distinta. Entonces, ahora, para escribir la solución planteada, ¿quién la plantea? Usted mismo. Para escribir la solución planteada, la debemos realizar, la debemos escribir o la debemos hacer siguiendo unas normas básicas. ¿Y cuáles son esas normas básicas? Usar las estructuras mencionadas.
Eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, lo que tengo que tener claro, y aquí hablo, estoy en la resolución del problema, en el algoritmo, ni siquiera estoy en el programa, generalmente. Ahora, cuando el problema es bastante simple, ya me voy directamente a las instrucciones porque ya me las sé de memoria. Después ya ustedes no van a pasar por esta etapa. Pero inicialmente, usted tiene que tener claro las asignaciones, que en el fondo es dar valores a las variables, el leer o la lectura, leer desde, entre comillas, el teclado, es lo que llamamos también capturar un dato, como quieran ustedes leer, capturar un dato, como sea. Sabemos que tenemos asignaciones, tenemos lectura, también tenemos escritura, que en el fondo es escribir o mostrar al usuario un mensaje o el valor de una variable. Eso es. Y después vienen preguntas. ¿Cómo preguntar? Que esto es lo que llamamos nosotros condicionales. Y la ejemplificamos con el sí, entonces, si no, fin sí. Y finalmente, repetir cosas. Y esto lo llamamos nosotros iterativas. Y generalmente es el mientras, sin mientras. Yo tengo que pensar siempre en mi problema en términos de estas 5 cosas. En términos de asignar valores a variables, en términos de capturar ciertos valores que yo desconozco y que alguien me los tiene que pasar, en términos de mostrar ciertos valores en pantalla o donde quiera, preguntar para ver qué cosa debo hacer y repetir si es necesario iterar o hacer varias veces una misma tarea. Eso es todo aprender a programar. Aprender a programar es conocer esas 5 estructuras. Y nada más que eso. Con eso basta y sobra. Porque después cuando yo escriba mi programita en estos términos, claro, cuando son simples no hay problema porque ya nos dimos cuenta que la lectura es mi input y la escritura es print. Por lo tanto, generalmente no voy a poner ni leer ni escribir, voy a poner input y voy a poner print. Ahora sé las preguntas, sí, tarde o temprano esto yo ya me lo aprendo de memoria y esto ya sería if, dos puntos y nada más, o else, dos puntos. Ah, esto ya sé que en el fondo es un while y dos puntos. Pero nada más que eso, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, cuando resuelvo un problema, me despreocupo de la sintaxis. La sintaxis viene después, cuando me siento en el computador. Inicialmente me siento en mi escritorio, no sé, como mirando la ventana, tratando de, en mi cabeza, armar este rompecabezas con estas 5 piezas nomás. Esa es la idea. Y ponerlas en el orden adecuado. Recuerden que estas cosas se van ejecutando de arriba hacia abajo, a excepción de repetir que vuelve a ejecutar un trozo nuevamente y vuelve y vuelve y vuelve eternamente. Y también dejar claro que así como en las preguntas uno puede meter dentro otra pregunta, en el while también uno dentro de un while puede meter otro while. Y también mezclado, dentro de una pregunta puede ir un while, sí, y dentro de un while puede ir una pregunta, sí, y dentro de esa pregunta puede ir otro while, sí. Y por lo tanto ya empiezo a armar estructuras mucho más complejas, porque los problemas me llevan allá, los problemas hacen que las cosas sean complejas. La gracia de UNIDE es que me va ayudando en la tabulación, cuando yo esté escribiendo, se dan cuenta, en todas esas cosas. Esa es la idea. Entonces, vuelvo a repetir, aprender a programar, ¿qué significa eso? ¿Va a existir algún libro de aprender a programar?
No, en los libros algunos me dicen, oiga, si usted quiere resolver un problema, concéntrese en lo siguiente, lo que yo le he dicho siempre, la metodología para la resolución de problemas. Piense cuáles son los datos de entrada, piense cuáles son los datos de salida, ordene su cabeza de esa forma. Después, cómo va a transformar esos datos de salida en datos de entrada, pero en su cabeza, no en instrucciones todavía. Hágalo a mano. Y mientras esté haciendo el ejercicio a mano, usted va a ir dándose cuenta, oye, mira, en este orden es que tengo que ir haciendo las cosas. Leer, preguntar esto primero, esto lo tengo que repetir varias veces. Entonces ahí voy armando en mi cabeza y haciendo en papelito, en un dibujito, en un cuaderno, en algo, la solución del problema. Usted no es como en las películas que a mí me da risa, se sientan, ¿cierto? Los programadores estrella que aparecen en las películas de hacker y cosas por el estilo, abren un editor o abren la consola y empiezan a escribir como loco un programa de como 500 líneas. Yo creo que eso puede que existan algunos, pero bastante pocos, muy, 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 muy pocos. Porque todos tenemos que primero centrar la cabeza, concentrarnos en un puro problema. Esa es la idea. No sé qué escribiste, José Guerrero. Ejemplo de cómo se siente realmente cuando hacen eso. Ah, cuando se sienten a escribirlo en las películas. Sí, yo miro ni miran el teclado, y le ponen color y suenan. No, eso es una mentira del porte de un buque. Hay unos programas en internet, por si acaso, que hacen eso, ¿eh? ¿Lo han visto? No me acuerdo cómo se llama unos trackers. No es ese. Hay unos programas que ustedes se ponen a escribir, le aparece que como una ventana de código y ustedes digitan cualquier cosa y va apareciendo la instrucción acá como que ustedes estuvieran eh, simulador de escritura programa. A ver si sale algo así. No, pero hay varios de estos, ¿no? Siempre se me olvida cuál es, pero no sé si alguno de ustedes sabe. Es una página acá que simulador de eh, digital rápido simulador. No, pero ahí ustedes búsquenlo y aparece así como una consola acá negra, y ustedes empiezan a tepear, a apretar la tecla, nomás cualquier cosa, y va apareciendo aquí como que ustedes tienen un código en C, como el de las películas. Pero eso es chiste nomás. Ya, estamos entonces. Eso es resolver problemas. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Por lo tanto, no me vengan a preguntar, oiga, profe, ¿cuál es el mejor libro para aprender a programar en Python? A ver, aquí parece que uno envió uno. Tiene que escribir nomás, profe. Sí, ahí miren cómo estoy escribiendo, ¿eh? Miren. Hay varios de estos. Entonces las películas aparecen. Ahí tienen ustedes el. Miren que escribo rápido, miren mi código cómo está. Se dan cuenta, pruébenlo y van a darse cuenta ahí que. De, de hecho, este ni siquiera esto no es C, es otro lenguaje. Parece película. Ahí tiene uno para dejar con la boca abierta a todo el mundo. Y a eso, por lo tanto, en el mundo nuestro no, no, es muy difícil. Ya hackeé hasta la NASA ya con ese código. Pero es bonita la página en todo caso, asusta. Ahí tenemos otro.
Mira, mira cómo estoy aquí. Igual que las películas, ¿ven? Desencriptar contraseñas, central nuclear, cámara de vigilancia. Ah, tenemos la central nuclear, ¿ven? Está como para película, ¿no? Y ahí se entretienen ustedes y a todo el mundo la base de datos del Interpol. Ah, está bueno. Hay que decirlo, la gente que hicieron esto estaba motivados ese día. Está interesante, oye. Eh, acceso a... Eso está como una película. Cuando estén ustedes filmando un video o haciendo un video explicativo de algo, ponen una cosa como esa y están listos. Ya, vamos a lo nuestro entonces ahora. Ya les queda claro que programar no es más ni menos que tener claro esto. No, si ustedes ponen ahí el mejor libro, aprender a programar. Miren, todo, aprende a programar. Y, ¿ustedes creen que va a costar 14 lucas un librito para aprender a programar? Hacker, ¿cuál es el mejor libro para aprender a programar? 10 libros, ingeniería de software, C, 10 libros para aprender a programar, los mejores libros para aprender a programar. En el fondo lo que enseñan son uso de algunas instrucciones que yo las sigo en el libro y hago un programa, sí, pero eso no es aprender a programar, porque aprender a programar es resolver un problema. Y cuando yo aprendo a programar, ya no me interesa el lenguaje, yo resuelvo el problema, porque después yo sé que existen todos estos manuales que yo dejé acá, todos estos libros que me permiten a mí transferir la idea que yo pensé y transformarla en un programa de programación. Fíjense que esto, Python para todos. Hablan aquí, en algunos casos, aquí que es Python, mi primer programa en Python, al tiro se van a escribir mi primer programa en Python. Y usted dice, voy a seguir las cosas que están acá, sí, las sigo. Aquí hablan de raw input por si acaso. Sigo. ¿Y ustedes creen que están programando? No, aquí lo único que hicieron fueron tomar un montón de estos programas, lo que hace la mayoría de los estudiantes, digo yo que no quieren aprender a programar, lo copian en el editor, lo ejecutan y dicen, ah, sí me funcionó. No se trata de eso. Se trata de que usted tiene que haber sido lo suficientemente crillo como para usted haber escrito el programa. De hecho, muchos de los programas que nosotros estamos viendo acá, muchos de los programas que ustedes ya tienen, los tenemos acá en el GitHub. Y en el GitHub del curso hay varios ejercicios que hemos ido dejando. ¿Usted qué es lo que quiere hacer? Aquí hay un ejemplo 2 con while. Ahí está listo. Si usted quiere, puede darle un round, lo copia y lo pega en el editor y lo ejecuta y dice, ah, estoy listo, aprendí a programar. No, usted lo único que hizo fue copiar un código nomás, pero no estuvo ni cerca de aprender a programarlo. Así que eso es lo que yo les quería comentar primero que nada, que quede claro que es programar. Y ahora nos vamos a ir a lo nuestro, que es a ir a resolver problemas, que es donde tenemos que aplicar estos 5 conceptos que vimos acá. Y eso lo vamos a hacer en algunos ejercicios de los que están pendientes, pero no vamos a hacerlos todos, vamos a tratar de hacer algunos que ya empiecen a, a mezclar todo. Aquí los ejercicios están hechos de tal forma de que unos ejemplifican las secuenciales, otros ejemplifican las iterativas, otros las condicionales. La idea es tomar problemas y yo empezar a agregarle cosas de tal forma de ir mezclando. Los problemas no siempre son puros, no siempre son puros. Los problemas siempre son una mezcla.
Por ejemplo, este que está acá. Miren, leer 20 números. Uno bastante simple. Leer 20 números e imprimir cuántos son positivos, cuántos negativos y cuántos son neutros. Ya más o menos tengo claro lo que debería ocurrir. Entonces, ¿qué tengo que leer? Aquí uno empieza a analizar. Vamos a resolver el problemita. Voy a hacer lo siguiente. Verdad que aquí no funciona ya con el teclado esta cosa. Aquí tengo la versión vieja del sistema operativo. La versión nueva del sistema operativo me permite a mí jugar así. Pero como tengo la máquina, no la he querido formatear. No he querido formatear la máquina, ya, pero no importa, no perdamos tiempo en eso. Ya, ahí está el ejercicio. ¿Cuántos números? Leer 20 números. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que debo hacer yo? Dejar claro, tengo que leer 20 números. ¿Qué significa leer 20 números? Ah, input. ¿Cuántas veces? 20 veces. Me queda claro, ¿no? Para Tengo que eso leer 20 números. para eso te serviría un while, ¿no? Exactamente, cuando digo 20 veces, y aquí me queda claro, oye, sí, con el input leo, pero ¿cuántas veces lo tengo que hacer? 20 veces. Ah, entonces por aquí debe ir un while. Es decir, voy a tener un while que se va a repetir ¿cuántas veces? 20 veces. Voy pensando el ejercicio, perfecto. Ya, de ahí veremos cómo lo hacemos. Tiene que indicar e inscribir cuántos son positivos, cuántos negativos, cuántos neutros. Es decir, cada vez que yo lea uno de estos números, voy a tener que preguntar si es positivo, si es negativo o si es neutro, si es cero. Chuta, vamos a suponer que la variable se llama, dicen ustedes ya, voy a suponer que leí un número. Supongo que leí el número. Ah, entonces ahora lo que tengo que es ver, oye, si el número es mayor que cero, ¿qué significa? Entonces es positivo. ¿Está claro, no? Si no, ah, si número es menor que cero, entonces ¿qué significa? Que es negativo. Si no, no tengo que preguntar si el número es igual a cero, porque los números o son mayores que cero o son menores que cero, y si no es ninguno de los dos casos anteriores, entonces no queda otra que sea cero. Chuta, tengo por un lado un while, tengo que por otro lado hacer estas preguntas, y ahí voy pensando el problema, voy rayando, o sea, estoy haciendo aquí, le estoy explicando cuál es la metodología, no le estoy enseñando a resolver problemas, le estoy explicando la metodología para que ustedes enfrenten problemas, cómo lo deberían en teoría hacer. ¿Habrá bajado o subido el Apple Watch? No sé. De hecho, al final no me compré el Apple Watch, no sé con qué lo estaba hablando, con ustedes me dijeron que era bueno otro. Ya, tenemos entonces eso, chuta, pero me dice que tengo que ir contando los números positivos. ¿Qué significa contándolos? Ah, acá yo sé que es positivo, aquí yo sé que es positivo, pero ahora debo contar los positivos, aquí contar los
negativos. De aquí contar los ceros. Chuta. Ya no sé si en la cabeza ustedes ya más o menos tienen una idea. Esto lo tengo que repetir 20 veces. Ya, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago algo que se repita 20 veces? Vamos a escribirlo ahora desde el punto de vista algorítmico, ni siquiera desde el punto de vista Python. Y ahí después ya hacemos la transformación. Por lo tanto, cuando ustedes están en el papel, es válido cualquier cosa, mezcla de lenguaje, mezcla de Python, mezcla de lo que quieran, porque es suyo. Vamos, mientras, 20 veces. ¿Pero qué significa 20 veces? 20 veces no es una pregunta. Recuerden que las preguntas de acá, las condiciones tienen que usar los operadores relacionales. ¿Y estos cuáles son? El igual, el distinto, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual. Y en algunas de esas y ahí no aparece. Entonces, cada vez que ustedes encuentren esta situación de leer 20 números, entonces significa que aquí tiene que haber una variable que vaya controlando. Una variable, la vamos a llamar veces, por decir algo, por ejemplo. Veces es menor que 20. Si veces es menor que 20, significa que, pero veces tiene que inicializarse anteriormente, porque tiene que partir en algún valor. Digamos Nosotros que es siempre cero. partimos siempre con cero. Una de las particularidades que tenemos los informáticos es que contamos desde el cero. Por eso, si veces parte en cero, ¿ves 0 es menor que 20? Eso es lo que está preguntando acá. ¿0 es menor que 20? Sí. Entonces se cumple. ¿Qué debería hacer yo ahí? Lo que debería hacer. Sumarle al cero un valor para que a medida que vaya realizando esa misma operación vaya aumentando su valor hasta que llegue al valor de 20. En ese caso, ahí se termina la operación. Exactamente, pero previo a eso es lo último que hacemos al final. Al final, llevamos el control de que ya hice una vez la tarea y por lo tanto debo incrementar ese contador, entre comillas. Lo que viene aquí es lo que me pidieron a mí, pues, inicialmente, pues. Leer el número. Por lo tanto, voy a leer el número. Independiente si era entero o no era entero, me da lo mismo. No me voy a preocupar si tenía que escribirlo con mayúscula, con minúscula, el input da lo mismo. No. Leo el número. Ah, ¿Qué debo hacer con el número? Voy a preguntar ahora, oye, ¿ese número es mayor que cero? Si es mayor que cero, no es que lo tenga que mostrar, tengo que acumular. Es decir, leí un número mayor que cero, leí un número positivo. Es decir, tengo que hacer lo que se conoce en informática como un acumulador o un sumador. Es decir, el valor que tenga positivo, súmele 1. Y eso lo deja nuevamente ahora como el nuevo número positivo. Esto que está aquí, queda ahí. Ojo con eso, positivo. Pero eso significa que positivo tenía un valor inicialmente. Porque yo tomo lo que tiene positivo y le sumo 1. ¿Cuánto tenía positivo? No sé. Entonces eso me obliga a mí a que yo antes de mi programa, por acá, antes de mi programa, yo debería poner inicializar el positivo en 0 también, para que la primera vez no hay ninguno.
leí 1, le sumo 1. Es lo único que hago. Si no, voy a preguntar si número es menor que 0. Si número es menor que 0, debo sumar los que son negativos. Entonces, negativo es igual a negativo más 1. Pero ¿qué valor tenía inicialmente negativo? No sé. Tengo que asegurar que negativo parta siempre en 0. Fíjense cómo yo voy armando mi dibujito. Si no, neutro era 0. Neutro más 1. Pero igual que en el caso anterior, neutro también tiene que partir en 0. ¿Se dan cuenta como en el papel es donde voy arreglando esto? Y ahora digo fin sí, y ahí se me acabó todo este ciclo. Mira, este es un ciclo, o sea, es una pregunta. Y se me acaba este otro fin sí, porque yo no tengo nada más que hacer. Se acaba este. Y ahora hacemos lo que dijo nuestro amigo, lo que dijo José. Ya hice una vez, ya leí un número y pregunté si ese número era positivo, era negativo, era 0. Y ahora, ¿qué es lo que viene entonces? Decir que ya pasé por una vez. Entonces ahora, veces es igual a veces más 1, fin mientras. Y ahí se acaba este ciclo de acá. ¿Por qué? Y fíjense qué es lo que está haciendo. La primera vez valía 0. Leo un número, digo si es positivo o negativo, lo que corresponda. Y ahora 0 más 1, 1. Por lo tanto, aquí ahora hay un 1, se lo pasé a veces. Y ahora, ¿qué es lo que va a ir acá arriba? Y va a preguntar eso. ¿1 es menor que 20? Sí. Entonces vuelve y lee otro número y hace la misma historia. Después va a quedar en 2. 2 es menor que 20, sí. Lee otro, 3 y así hasta dónde. Cuando llegue al 19, 19 es menor que 20, sí, lo hace. Llega a 20, 20 es menor que 20, no. Y de ahí se sale. Y ahí continúa la ejecución hacia abajo. ¿Por qué no llego al 20 y yo pedí 20? Porque partí en 0. Si parto en 0 y necesito 20, entonces debo llegar menor que 20. Ahora, si parto en 1, aquí debería ser menor o igual. Esos son detalles que uno va aprendiendo con la práctica. Y ahí tenemos el ejercicio. Pero el ejercicio ahí está resuelto ¿cómo? Está resuelto de la manera algorítmica. Ahora deberíamos pasar esto a Python. Y es lo más simple, porque esto es idem. Mientras lo vamos a reemplazar por el while. Después de la condición deberíamos poner 2 puntos. El leer se va a reemplazar por un input. Este se va a reemplazar por un if. Esto se va a reemplazar por un 2 puntos. Este queda igual. El si no se va a reemplazar por un else. Un if, 2 puntos. Este queda igual. Este se reemplaza por el else. Y este no. Ese no. Este no. Este queda igual. Y este no. Porque esto es indentación. Estos son indentaciones. Y una vez que ya tengo el problema hecho, se dan cuenta, lo he pisoteado, lo he paraleado, lo he hecho de todo en el computador. Recién ahora digo, chuta, ahora esta maravillosa idea que creo yo que funciona, entonces ustedes van, echan a andar a nuestro viejo y querido Visual Studio Code. Lo vamos a dejar por acá para que se vea algo. Vamos a
abrir el... Recuerden que dejo siempre bien ordenadito yo. Estamos en introducción, por lo tanto ya vamos a ir a dejar el programita que vamos a escribir. Voy a cerrar los que ya estaban. Ya. Este lo voy a... No sé por qué ahora me hincha con... No sé por qué ahora me hincha con la grabada. ¿Viste? De repente me aparece el save as, de repente no, no sé por qué me está pasando desde ayer. Ya, este se llama ejemplo sección 2.py. Ya, así le pusimos, por si acaso, para cuando aparezcan ahí en el GitHub, ahí les va a aparecer. Ya, ahora pescamos esto y transformamos nomás, pues, traducimos nomás, pues. Por eso le digo yo, saber Python qué significa neutro igual 0, negativo igual 0, positivo igual 0, veces, esto es un nombre de variable, 0, le voy a haber puesto Juanito, Pedrito, María y Pepe, da lo mismo. Ahora, el mientras lo vamos a reemplazar por while. Mientras veces sea menor que 20, tal cual como hemos dicho. De hecho, este aquí me dice, oye, aquí tabulé, miren. Mientras eso, vamos a leer el número. La variable se llama número. Esto es un entero. Vamos a suponer que solamente son números enteros. Después vemos qué pasa. Y aquí es donde yo me acuerdo que tenía que ir algún mensajito. Ingrese número. Ahora es el sí. If número mayor que 0. Si número es mayor que 0, 2 puntos. Positivo. De hecho, yo ya llego y escribo nomás porque yo tengo la seguridad de que yo ya pensé esto. Entonces voy a ver si funciona nomás. Y aquí es donde estoy acá. Ahora debo escribir el si no, que sería el else. Pero estoy acá. No lo puedo escribir aquí. Si escribo ahí me va a haber un error. Ojo con eso. Porque ese else, y aquí destabulo con la tecla retroceso, vuelvo atrás. Y ahí escribo else. 2 puntos nuevamente, porque la sintaxis me decía que tenía 2 puntos. Y me pregunto otra vez, pues sí. Otro if. Oye, número es menor que 0. Si es sí, entonces negativo es igual a negativo más 1. Nuevamente queda ahí porque ahora necesito el else, el si no. Vuelvo, else. Y ahora neutro igual neutro. Neutro es igual a neutro más 1. Y ahora fin sí. Ahí deberíamos poner fin sí, pero que no existe porque los tabuladores son los que me ayudan. Vuelvo a este otro acá, que sería el fin de ese acá, tampoco. Y aquí ahora sí, porque aquí debería escribir veces igual veces más 1. Veces igual veces más 1. Y ahora cierro. Y aquí se acabó, estoy acá, y aquí se acabó. Todo esto es lo que va a ejecutar en cada iteración. Obviamente, después de eso, no lo he anotado acá, pero yo tengo que mostrar los datos. Print positivos y muestro el valor de positivo. Print negativo
arreglar el paréntesis. Negativos, coma, negativo. Y print neutros, neutro. Y ahí tenemos listo mi programa. Usted le puede haber puesto más o menos color, da lo mismo, pero esa es más o menos la idea. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Se puede hacer de distintas formas? Sí, se puede hacer de distintas formas. Y ahora ejecutamos nomás esto. Ahí recién me activó por si acaso cuando ahora sí que lo puedo ejecutar. Ingresa número. Chuta, vamos a ingresar 20 números. Vamos a cambiar un poco eso. Ingresar 20 números es mucho. Vamos a ingresar 5 números nomás. Basta con que pongan ahí. Ahora va a ingresar 5 números, no 20. Aunque el ejercicio sea 20, porque le ponen 20, estamos al otro lado, le pueden poner 100, 1000, lo que quieran y lo hacen. Ingresa número. El 1, el menos 6, el 4, el 0 y el 0. En el fondo me dice decirme que 2 positivos, un negativo y 2 neutros. 2 positivos, un negativo y 2 neutros. Funcionó para 5. Si funciona para 5, entonces va a funcionar sin problema para 20, para 10, para 15, para los números que ustedes quieran. Pero ese es el ejercicio. Y eso es el apoyo que necesitan ustedes. Guerrero envió otro while contador 10, valor es igual input valor, el que 0 es un valor positivo. Ya. En el ejercicio que tú hiciste, José, tú estás indicando nomás si es positivo o negativo, pero no lo sé, estás contando. Y el ejercicio decía por eso, hay que, ojo con eso, imprimir cuántos son positivos, cuántos negativos y cuántos neutros, no mostrarlo nuevamente. No decir que es positivo, negativo, neutro, sino que cuántos son. Esa es la idea, por eso usamos este concepto acá. Sumamos, a esto le llamamos nosotros acumuladores, por eso en este ejercicio esa era la idea, de ir acumulando, no indicando nomás si eso no es. Acá yo quedo claro que me van a ver dos números positivos, un número negativo y dos neutros, dependiendo de los que están acá. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esto con los 20? Y voy a poner puro cero. Me dice que hubieron 0 positivos, 0 negativos y 20 neutros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el ejercicio está funcionando? Sí, está funcionando. ¿Está haciendo lo que tiene que hacer? Está haciendo lo que tiene que hacer y dar respuesta a eso. Ahora, leer 15 números negativos y convertirlos a positivos e imprimir dichos números. Ese se puede hacer con lo que tú hiciste, José. El siguiente. Ahí en vez de contador 20, poner... de hecho, estoy hablando yo de... Eso es lo que nos mostró José. Para el 15, para el otro ejercicio, perdón, aquí habría que poner 15, leo el valor, que sería un número negativo, lo voy a multiplicar por menos 1, ahí me queda positivo, y lo muestro nomás, nada más. Este ejercicio es más simple todavía. Este es más simple todavía. Voy a leer 15 números. Ejemplo 2. Vamos a tomar este mismo ejemplo. De hecho, ya no Pero, uso esos. profesor, el while es un mientras. Exactamente. Eso está ahí en los documentos que hemos mostrado. El while es el mientras. Recuerdan que mientras en Python while.
Eso ya está, por si acaso. Ya. Leer 15 números, en realidad aquí ahora es 15. Nos dice, tengo que leer 15 números negativos. Yo sí que voy a ingresar números acá, perfecto. ¿Cómo sé yo cuando un número es negativo? Ni me interesa porque me dicen que usted asume que está negativo. Por lo tanto, el número es negativo. ¿Cómo transformo un número en positivo? Multiplicando el mismo número por -1. Y ahora mostrarlo. Print número en positivo. Número. Y nada más. De hecho, aquí podríamos hacer algo, lo que hace nuestro amigo, y poner un mensaje. Eso es todo. Entonces, ahora ejecutamos esto. Ingreso un número. -2. Número positivo, 2. -4. -6. -3. -2. -8. -8 de nuevo. ¿Qué más le pongo? -0. 0. -123. -45. O sea, 56,7. Menos lo que sea, menos eso. Son 15 números. Y eso es todo. Eso es lo que está haciendo el ejercicio. En cuenta si los ejercicios son muchos, son todos similares. Todos los que tengan esta estructura. De hecho, este ni siquiera tiene el if, el orden ni un if. Hay que hacer eso. Este lo hicimos ayer también. Simulamos el comportamiento del reloj digital. Pero este ya es, necesitamos ahí que usted lo entienda un poco más. Yo lo voy a hacer acá nomás, para darle final a la clase nomás. Ejemplo, sección 2, y yo voy a poner que es el reloj. Guardar. Fíjese que esto, ¿qué es lo que hace? Un reloj, ¿qué tiene? Un reloj siempre tiene hora, que va a partir en 0, tiene minutos, que también lo voy a partir en 0, y tiene segundos, que también lo voy a partir en 0. Un reloj tiene hora, minuto y segundo. Y yo lo que quiero hacer es que aquí en la pantalla, hacia abajo, me vaya apareciendo 0, 0, 0, después me diga 0, 0, 1, después me diga 0, 0, 2, así sucesivamente, hasta que llegue al 0, 0, 59, porque el siguiente debe ser 0, 1, y este volver nuevamente a 0, y así continuar, hasta que lleguen al último, y vamos a llegar a una cosa que va a tener así como 22, por decir algo, 59, 59. Cuando llegamos a eso, el siguiente segundo debe ser 23, 0, 0. ¿Por qué? Porque este aumentó a 1 va a quedar en 0, pero al aumentar a 1 deberían aumentar los minutos, quedan 0. Y al aumentar a 1 debería quedar la hora. Y así continuamos sucesivamente. ¿Cómo hacemos eso? Y el truco aquí no es más ni menos partir la hora en 0 y la hora con un ciclo while, la hora mientras sea menor que 20, si la hora es menor o igual a 24, vamos a partir ahora en los minutos, minutos en 0, y fíjense lo que estoy haciendo, mientras minuto es menor que 60,
Voy a poner el segu en 0 y voy a decir mientras segu sea menor que 60, escriba print, voy a escribir hora guión minu guión segu y vamos a incrementar los segundos en 1. Segu igual segu más 1. Y aquí vamos a incrementar, ahí se me acaba el ciclo, por lo tanto de acá, vamos a incrementar los minu. Minu igual minu más 1. Y acá vamos a incrementar la hora, es igual a hora más 1. Y aquí vamos a decir print, eso sería todo. Y si este programita que se ve tan chiquitito ahí, ¿qué es lo que hace? Lo ejecutamos. $23, 59, 59. Ahí paramos. Si ustedes revisan esto, ahí estaba, 23, 46, 59. El siguiente segundo hace que este sea 0 y este aumenta en 1. Y así llega hasta llegar al aquí, 58, 59. El siguiente segundo hace que este sea 59 y este que sea 0. Y ahí terminamos. Ahí están todos los segundos. Miren todo lo que se demoró en escribir, en pasar un día. Ejecutemos otro día más. Ahí terminamos. Dos días en un día. A eso le llamamos simulaciones por si acaso en informática, que significa simular el comportamiento de algún evento, pero a una velocidad mayor. Es decir, ahí simulé qué es lo que pasó en un día. No sé, puede haber sido cualquier cosa. Ya, estas cosas. No. Ya, estas cosas quedaron aquí en el GitHub. En este momento voy a pasarlas ahora al GitHub del curso para que vean ustedes la ventaja de hacerlo de esta forma. Es esto en el repositorio de introducción, deberíamos estar ahora. Ahí están los programas que hice yo hoy día. Ejemplo, sección 2, 2, sección, nada que ver. Ya, esos ejemplos están ahora. Si yo reviso el GitHub del curso, hagamos uso de toda esta instrucción, todos estos repositorios nosotros. Ahí no está, si ustedes se dan cuenta, ahí hay varios ejercicios, pero no está el ejemplo sección 2. No hay ninguno que diga ejemplo sección 2, NACA. Entonces, yo hoy día estamos a 15, voy a commit al master, al mío, es decir, lo pasé a mi espacio temporal, a mi repositorio local, y ahora lo voy a pasar al repositorio remoto. La hora parte del 00 por si acaso. Ya, ahí lo puso en el repositorio remoto, todavía no aparece. Usted actualiza aquí el repositorio del GitHub y ahí están los ejemplos de sección. Lo que acabamos de hacer, ahí está el reloj. Usted lo puede tomar acá, yo le recomiendo hacer el RAW primero para que no copien ninguna cosa rara. Botón derecho, copiar y lo pegan en su editor. Y ya tienen todos los programas para revisar. Ahí tienen varios ejercicios por si acaso. Todo esto es Python nomás. Ahí tienen varios.
Si quieren jugar un poco más, pueden ir también al repositorio de Compu2. También hay algunos programitas ahí en Python, pero muy, muy simplecito. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. Paro la grabación. Acuérdenme de alguien que me mande un correo para subir los